Buenas tardes, hermanos. Le comenté al pastor Ever que la predicación iba a estar larga, tal vez le dije con un aproximado de 2 horas, por eso hizo los himnos cortitos. Pero es broma, no es tanto tiempo, pero sí va a ser un poco más extenso, ya que hablaremos un tema muy importante, en el cual pues requiere unos minutos más. Si puede buscar en sus Biblias Deuteronomio capítulo 32. Versículo 4 y 5. Si lo encuentra, hermanos, si se puede poner de pie, por favor. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 y 5. Dice así la palabra de Dios: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. He titulado el nombre de esta predicación La perfección de Dios en la cruz. La perfección de Dios en la cruz. Vamos a ver. Dios y Padre Santo, gracias, Señor, por ser el Dios quien eres para con nosotros. Gracias, Padre, por revelarlo a nosotros, Señor, poderte conocer a través de las Escrituras. Señor, te pedimos que en esta tarde tú nos ayudes a poner atención, Señor, ya que tu palabra es digna de ser escuchada. Te pedimos, Padre, que tú nos des un corazón sensible a tu palabra, que, Padre, tú nos hables en esta tarde. Te lo pido en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Puedes tomar sus asientos, hermanos. A través de la historia, Dios ha mostrado amor y misericordia a los hombres, pero su misericordia y su amor presenta un gran problema. Algunos teólogos dicen que es el problema más grande de las Escrituras, pero veremos cómo este gran problema tiene una gran solución. El mundo de hoy en día se pregunta, se cuestiona, ¿por qué si Dios es bueno, por qué si Dios es amor, condena al hombre al infierno? Y hermanos, esta pregunta no presenta ningún grado de dificultad para responder. Asimismo, hoy en día cuando cometes un delito, la ley tiene el derecho de juzgarte y condenarte por tu delito. Asimismo, Dios, que es tu creador y tu juez, tiene el derecho de juzgarte y condenarte por tu rebelión, y Él sigue siendo justo. Hoy en día el hombre se pregunta, ¿por qué si Dios es amor condena al hombre al infierno? Y hermanos, como vimos, esto no presenta ninguna dificultad para responder. Pero los padres de la iglesia, los reformadores, gente que se dedicaba a estudiar y conocer a Dios a través de las Escrituras, tenían una gran pregunta que ocasionaba un gran dilema. ¿Cómo podemos reconciliar la justicia de Dios, la verdad de Dios, la santidad de Dios, con el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios? ¿Cómo podemos unir estos dos atributos sin que uno afecte al otro? Y esto ocasionaba un dilema en los reformadores, gente estudiosa de las Escrituras. Pero veremos en esta tarde cómo Dios respondió a esta pregunta. Mucha gente al evangelizar dice, si Dios es amor, no puede condenarse al infierno. Y eso es falso. Más bien, si Dios es justo, no puede perdonarte porque eres culpable. Pero Dios, a través de las Escrituras, nos muestra que Él es justo. Y es el primer atributo que vamos a ver. Dios es justo. Como primer subpunto, quiero que veamos, Dios es la justicia. Dios, a través del Antiguo Testamento, nos enseña que Él es justo. Ahí en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 y 5 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta,
porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. En otra traducción bíblica dice, Él es nuestro protector, sus obras son perfectas, sus acciones son justas. Él es el Dios de la verdad, en Él no hay injusticia, Él es justo y verdadero, en Él no hay corrupción, ni practica la corrupción. Dios nos enseña en el Antiguo Testamento que Él es justo, pero de igual manera en el Nuevo Testamento nos enseña que Él sigue siendo justo. Vayamos a segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Versículos 7 y 8. Dice así la palabra de Dios: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, hablando Pablo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también todos los que aman su venida. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, confía plenamente que su vida no es en vano, porque Dios es un Dios justo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos que Dios es justo. Su justicia no cambia. Las Escrituras nos enseñan que Dios es un ser absolutamente justo y siempre actúa de una manera que es perfectamente recta. Hermanos, no hay nada de malo o injusto en la naturaleza de Dios o en lo que Él hace. Debemos de entender que la justicia no es simplemente algo que Dios decide hacer. La justicia es parte de la misma naturaleza de Dios. La justicia no puede separarse de Dios porque Dios es la justicia. Y hermanos, la justicia de Dios no es conveniente. No es que aparece en un momento y en otro momento ya no aparece. La justicia de Dios no es incompleta. Y es por eso que quiero que vayamos al siguiente subpunto. La justicia de Dios es perfecta. Nosotros, como seres humanos, podemos practicar la justicia, pero no podemos decir que somos completamente justos en nuestros méritos, porque esto es algo exclusivo de Dios, perfectamente, completamente justo. Dios en todo momento es justo. Su justicia no cambia. Decía un predicador, la justicia y la santidad de Dios son la corona de los atributos de Dios. Por mucho respeto que merece nuestro Dios, y obviamente no hablando de Dios en este ejemplo, ponía este predicador este ejemplo. Imagínate que hay un Dios que es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, que te promete que te salvará de la condenación eterna. Pero lo que muestra con sus hechos es que no es justo, es que no es recto. ¿Tu alma podría descansar en un Dios así? Que sí, es todopoderoso, pero no es justo. Creo que ni nuestra alma ni nuestra mente podría descansar en un Dios así. Pero gloria al nombre de nuestro Dios, porque su justicia es perfecta. Y nuestra alma descansa en una justicia que es completamente perfecta. La misma palabra de Dios nos enseña que en Dios no hay injusticia. Vayamos a segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 19. Versículo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 19. Versículo 7. Dice así la palabra de Dios: sea pues con vosotros el temor de Jehová,
Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Josafat dice, con Jehová nuestro Dios no hay injusticia. Nuestro Dios es santo, es eterno, omnipresente, omnipotente, omnisciente, inmortal, inmutable, autoexistente, autosuficiente, perfecto, infinito y sobre todo es justo. Si Dios dice en su palabra que la salvación es por gracia y no por obras, podemos descansar, porque en Él no hay injusticia. Dios no es hombre para mentir. Si Dios lo habla, lo cumplirá, porque su justicia es perfecta y se cumple en todo momento. De hecho, hay un versículo más claro acerca de eso. Salmos 119. Salmos 119, versículo 142. Dice así la palabra de Dios: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aquí vemos dos grandes verdades. En primer lugar, la justicia de Dios es eterna y no cambia. Dios es justo y absolutamente confiable. En segundo lugar, la palabra de Dios, la Biblia, está fundada sobre la justicia de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es verdad porque sabemos que su autor, o sea Dios, es verdadero y justo. Hasta ahorita hemos visto que Dios es la justicia. Dios practica la justicia, pero no solo la practica, sino que Dios es la justicia. Esta justicia es perfecta. Y como tercer subpunto, quiero que veamos que Dios aborrece la injusticia. Salmos 36, versículo 6. Hablando de Dios, dice así la palabra de Dios: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismos grandes. La Biblia nos dice que la justicia de Dios es tan grande, es más grande que la montaña más alta. La justicia de Dios es más profunda que el mar más hondo. Ni juntando la generación de todos los hombres podrían igualarse a la justicia de Dios. No hay nada que compare a la justicia de Dios. Pero Dios no solo es el ser más justo, Dios es el ser que más aborrece la injusticia. Salmos 7:11. Versículo 11. Salmos 7:11. Dice así la palabra de Dios: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Dios es justicia, pero Dios no es un ser neutral. Un juez en un tribunal puede ejercer la justicia, pero fuera del tribunal, por así decirlo, no está obligado a ejercerla. Sin embargo, Dios en todo momento aborrece la injusticia. Este versículo nos dice que Dios está airado todos los días contra el impío. No un día sí y un día no, todos los días. Porque Dios en todo momento aborrece la injusticia. Salmos 11:7, no lo busquen, hermanos, dice: porque Jehová es justo y ama la justicia. Por ejemplo, el blanco es la justicia de Dios.
Lo negro es la injusticia. ¿Acaso Dios se inclina al gris? ¿Acaso Dios está en un punto intermedio entre la justicia y la injusticia? La respuesta es no. Dios es completamente justo. En Él no hay injusticia. Y no solamente eso, sino que es el ser que más aborrece la injusticia. Ahorita, hermanos, en 3 puntos, muy resumido, vimos un atributo de Dios, la justicia de Dios. Podemos pasar días y días hablando de la justicia de Dios, pero nosotros sabemos que Dios es justo y lo vemos en su palabra. Como segundo punto, quiero que veamos, Dios es amor. Como primer subpunto, Dios es el amor. Sin duda, Dios ha mostrado amor y misericordia a los hombres porque Él es amor. Si me acompaña a Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este versículo nos dice claramente que Dios es amor. Ahora, hermanos, pasa lo mismo que la justicia de Dios. Dios es la justicia, de igual manera Dios es el amor verdadero. La palabra de Dios nos enseña que el amor de Dios es mucho más que una emoción. El amor de Dios es mucho más que un sentimiento. El amor de Dios es mucho más que una palabra. El amor de Dios es parte de la misma naturaleza de Dios. Asimismo, como Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nos podemos dar cuenta que la vida no es una cosa, sino es la persona de Cristo. Cristo es la vida. Asimismo, Dios, su amor no es una emoción, sino Dios es el amor verdadero. Todo amor verdadero fluye de Dios como fuente verdadera. El mundo no fue creado ni está siendo gobernado por un sentimiento llamado amor, sino por el soberano Dios que es amor. El amor no puede separarse de Dios porque es parte de lo que Él es. El amor de Dios no es insuficiente, no es pequeño. El amor de Dios es eterno y enormemente grande. Y es por eso que quiero que veamos el siguiente subpunto. El amor de Dios es infinitamente grande. Dijimos que Dios es amor. Dios es un Dios amoroso, pero este amor no es pequeño. Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1 dice así la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Aquí el apóstol Juan está diciendo que miremos cuán grande es el amor de Dios, para que seamos llamados hijos de Dios. Si meditamos bien este texto, es sorprendente que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Nosotros que somos pecadores, Dios mostró tan grande amor para que tuviéramos ese título, hijos de Dios. Y el apóstol Juan dice: miremos, admiremos cuán grande es el amor de Dios para que seamos llamados hijos de Dios. El amor de Dios es infinitamente grande. Todo el mundo se deleita en amar y ser amado. Sin embargo, aunque nosotros amemos mucho a una persona, siempre nuestro amor será imperfecto, limitado y defectuoso. Porque nosotros somos imperfectos, limitados y defectuosos. Todos debemos de luchar contra el egoísmo de nuestro corazón, que nos impide amar como deberíamos amar. Nosotros no amamos perfectamente a nadie, pero con Dios no es así.
No hay nada en el mundo que pueda igualarse o compararse con el amor de Dios. Decía un predicador, piensa en la persona que más amas en tu vida. Ahora ese amor multiplícalo por 1,000,000 de veces. ¿Qué crees? Ese amor sigue siendo diminutamente pequeño comparado con el infinito y grande amor de Dios. Hay un corito que me gusta que dice, el amor de Dios es maravilloso, tan alto que no puedes estar arriba de él, tan abajo que no puedes estar abajo de él, tan ancho que no puedes estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Hermanos, el amor de Dios es infinitamente grande. Y a esto nos lleva a nuestro tercer subpunto. El amor de Dios no se limita. Dios muestra su amor en todo momento. En situaciones de felicidad, Dios es amoroso. En situaciones difíciles, Dios es amoroso. Su misma palabra lo dice. Vayamos a Salmos 36. Salmo 36, versículo 7. Dice así la palabra de Dios, Salmo 36, 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. En otra traducción bíblica dice, cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio bajo la sombra de tus alas. Hermanos, el amor de Dios no se limita a nuestras situaciones. Si tenemos un buen día, Dios es amoroso. Si tenemos un mal día, Dios es amoroso. Porque su amor permanece. ¿Y por qué permanece su amor? Porque sencillamente es parte de lo que Dios es. Hemos visto dos atributos de Dios. La justicia de Dios y el amor de Dios. Pero en un principio les dije que los reformadores, gente que se dedicaba a estudiar y conocer a Dios, les era difícil unir, combinar estos dos atributos de Dios, la justicia de Dios y el amor de Dios. Y ocasionaba un gran dilema para ellos. Gente que era estudiosa de la Biblia, les ocasionaba un dilema. ¿Cómo podemos reconciliar la justicia de Dios y el amor de Dios? Y contestando esta pregunta, no yo, sino Dios mismo, la justicia y el amor de Dios en la cruz. Primeramente veamos el amor de Dios en la cruz. Un pasaje muy conocido, Juan 3:16. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, vimos de manera muy resumida el atributo de Dios, la justicia, y el atributo de Dios, el amor. Y este tercer punto, en lo personal, cuando estaba haciendo la predicación, me gustó mucho este tercer punto, la justicia y el amor de Dios en la cruz. Pero Dios dice que amó al mundo y dio a su Hijo. ¿A quién lo dio? A hombres perversos. ¿En dónde lo dio? En la cruz del Calvario. ¿Qué significa que Dios amó al mundo? El mundo del que Juan está hablando es un mundo que aborrece a Jesús. Este mundo aborrece a Jesús, ama su pecado y rechaza a Dios. Es por eso tan sorprendente el amor de Dios.
Lo sorprendente del amor de Dios no es que Dios haya decidido amar a tanta gente. Lo sorprendente del amor de Dios es que amó a gente que lo aborrecía y era extremadamente mala en comparación de su santidad. Lo sorprendente de Dios en el amor en la cruz es que Dios, que es perfectamente santo, que aborrece el pecado, que está airado contra el impío, que aborrece el pecado con cada fibra de su ser, nosotros que somos pecadores, que vamos en contra de la misma naturaleza de Dios, a pesar de eso Dios decidió amarnos. Recordemos, hermanos, que dijimos que el amor de Dios es mucho más que una emoción o un sentimiento. Lo sorprendente del amor de Dios no es que Dios siquiera ama a este mundo. Lo sorprendente del amor de Dios es lo que Dios llegó a hacer por amor a ese mundo. Dios dio a lo que más ama, su eterno llamado Hijo. Dios el Padre dio a Dios el Hijo a hombres perversos que lo aborrecían por amor a ellos, por amor a nosotros. Lógicamente, en nuestra razón, no podemos entender por qué Dios decidió amarnos. Pero Dios, a pesar de que no lo entendíamos, a pesar de eso, Dios decidió amarnos. Aunque lógicamente no lo entendieran, a pesar de eso, Dios decidió amarnos. Voy a poner un par de ejemplos que no quiero parecer insensible, pero quiero que entendamos un poco de lo que Dios hizo por amor. En forma de pregunta, ¿usted estaría dispuesto a donar el riñón de uno de sus hijos? ¿Daría el riñón de uno de sus hijos a un homicida que le acaba de quitar la vida a otro de sus hijos? ¿Usted daría ese riñón sabiendo que probablemente su hijo puede perder la vida? Creo que es ilógica la pregunta. Pero en el caso de Dios, Dios nos dio a su hijo para que probablemente perdiera su vida. Dios dio a su hijo a pesar de que sabía que su hijo iba a morir. Gloria a Dios que Cristo resucitó. Pero Dios dio a su hijo no para que probablemente perdiera su vida. Dios dio a su hijo a pesar de que sabía que la iba a perder. Dios dio a su hijo para que muera por esos mismos hombres que ocasionaban su muerte. Y no solamente hablo de los soldados romanos que golpearon y crucificaron a Cristo. Nuestro pecado tuvo parte en la muerte de Cristo. Hasta ahorita va todo bien. Dios nos salvó por amor, pero hay algo que todavía tiene que ser cumplida. Hay algo que todavía tiene que ser saciada, y es la justicia de Dios. Es por eso que los teólogos decían, Dios nos amó y nos salvó por amor. Pero su justicia, ¿cómo podemos combinar estos dos atributos? Pregunta, hermano. ¿Dios nos podía salvar por puro amor, sin justicia? La respuesta es sí y no. Sí, porque para Dios no hay nada imposible, porque es Dios todopoderoso. Y no, porque su justicia no se estaría ejerciendo. Y es por eso que presentaba este gran dilema. Dios nos salvó por amor, pero la justicia de Dios. Dios resolvió este gran dilema en la cruz del Calvario. Primeramente vimos el amor de Dios en la cruz. Como siguiente punto quiero que veamos
la justicia de Dios en la cruz del Calvario. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Dice así la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y todos estábamos bajo la condenación de un Dios justo. No hay nadie que no fuera, no hay nadie que fuera inocente. Todos éramos culpables y estábamos delante de un juez justo. Y aquí empieza el dilema. Proverbios 17. Proverbios 17, versículo 15. Dice así la palabra de Dios: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El que justifica al impío, abominación a Jehová. La palabra abominación puede ser traducida como asqueroso, repugnante, ofensivo. Y aquí el problema es evidente. ¿Cómo puede Dios perdonar y justificar al impío sin llegar a ser abominación? Porque Dios está diciendo que el que justifica, el que perdona al impío, es una abominación para Dios. Cuando Dios nos perdonó, cuando Dios nos justificó, ¿acaso éramos buenos? Éramos impíos. Y Dios nos justificó a pesar de que éramos impíos. Pero Dios está diciendo que el que justifica al impío es una abominación. ¿Cómo puede Dios justificar al impío, al culpable, y mantener su justicia? Un predicador ponía este ejemplo. Regresas de tu casa de noche, abres la puerta, ves a un asesino que tiene en sus manos la sangre de toda tu familia, de lo que más amas, lo tiras al suelo, lo atas, llamas a la policía lo lleva a la cárcel, y después de 2 meses, este asesino tiene que presentarse ante el tribunal, ante un juez. Y todo el pueblo está reunido. Tus amigos, tus familiares están presentes para escuchar el veredicto. Quieren ver justicia. El juez llega y empieza a decir: soy un juez misericordioso, compasivo, lleno de amor, abundante en gracia y misericordia. Ve al asesino y le dice: te perdono. Después salen del tribunal como amigos y van a cenar juntos. ¿Cómo va a responder la gente? ¿Acaso van a decir: ay, qué lindo, tanta misericordia hemos visto el día de hoy? No, van a gritar: demandamos justicia. Este juez es corrupto. Este juez es un criminal, peor que los criminales que él perdona, porque un juez debe de hacer justicia. Todos tus familiares, todos tus amigos le empiezan a gritar: este juez no es digno. Este juez es una abominación. ¿Cómo puede Dios justificar al culpable, al pecador, al impío, sin caer bajo las mismas acusaciones? La respuesta
la dio Cristo, la dio Dios. La respuesta se encuentra en Cristo, en la cruz del Calvario. Dios en su justicia nos condena, pero Dios en su amor da a su Hijo para que muera, sufra por nosotros. En la cruz podemos ver la armonía de estos dos atributos, el amor de Dios y la justicia de Dios. Si preguntamos, ¿Dios es amor? La respuesta es sí. ¿Cómo lo sabemos? Dio a su propio Hijo para que sufra y muera en nuestro lugar. ¿Dios es justo? La respuesta es sí. ¿Cómo lo sabemos? Derramó su ira sobre su propio Hijo cuando llevó nuestros pecados. Veamos otro ejemplo de la justicia y el amor de Dios en la cruz. Éxodo capítulo 34. Versículos 6 y 7. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Dice así la palabra de Dios. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Primeramente, Dios habla de su carácter, que es fuerte, compasivo, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Él habla primeramente de su carácter y de las obras que salen de su carácter, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Lo que Dios está diciendo es que Él perdona todo tipo y género de pecado. Hasta ahora todo va bien. Dios perdona nuestra iniquidad, nuestra rebelión, nuestro pecado, porque es un Dios misericordioso, amoroso. Pero que llegamos en la mitad del versículo 7, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Hermanos, si leemos y analizamos este pasaje, notaremos una aparente contradicción. Vuelvo a decir aparente y remarcar fuertemente aparente contradicción. Porque la palabra de Dios es infalible y es inerrante, es perfecta y en ella no hay error. Pero si meditamos bien, Dios está diciendo que Él perdona todo tipo y género de pecado. Pero a la misma vez dice que Él castigará todo tipo y género de pecado, que no tendrá por inocente al culpable. Dios perdona todos los pecados y Dios castiga todos los pecados. Parece imposible, y es imposible, hasta que entra Cristo en la cruz del Calvario. Dios dice en este pasaje que perdona todos los pecados. Si usted recibió a Cristo en su corazón, Dios perdonó su iniquidad, su rebelión, su pecado. Dios perdona. La segunda parte, que castigará al culpable. De igualmente Dios ya lo hizo. Castigó a nuestro Señor Jesucristo. Y no porque Él fuera el culpable, sino que tomó nuestro lugar como culpable. Y esto lo vemos en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros
lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Claramente la Biblia nos dice que Dios no conoció pecado. Y no es que Dios se hizo pecado. No es que Cristo se hizo pecado. Cristo no se hizo pecado. Cristo fue esa ofrenda por nuestros pecados, tomó nuestro lugar y Dios lo castigó. Hermanos, este tema del amor y la justicia de Dios es un tema muy sensible. Nosotros recibimos todo el amor de Dios, pero hay alguien que recibió toda la justicia de Dios y fue Cristo. Mateo capítulo 26. Versículo 42. Dice así la palabra de Dios. Otra vez fue, hablando de Jesús, y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, algunos predicadores dicen que Cristo estaba pidiendo a Dios no ir a la cruz. Pero Cristo desde un principio sabía lo que venía, a morir en la cruz. Más bien, Jesús sabía que por primera vez en la eternidad, Dios el Padre y Dios el Hijo, por primera vez su comunión, que era perfecta, se iba a romper. El amor de Dios por nosotros tenía que venir ligado de la justicia de Dios. Por primera vez en la eternidad, Dios el Padre y Dios el Hijo iban a perder esa comunión perfecta. La justicia de Dios. Cuando leemos los libros de la historia de los mártires, muchos de esos hombres que murieron por Cristo fueron crucificados. Y vemos que muchos de ellos iban cantando y con gozo. En los libros de historia lo puede leer de los mártires. Estos hombres iban cantando gozosos cuando eran crucificados. Después algunos de ellos los bajaban de la cruz y les prendían fuego. Pero el capitán de su fe, el capitán de su salvación, estaba allí en un huerto angustiado. Pero estos hombres iban cantando y gozosos. Cuando Cristo iba a la cruz, no dijo ninguna palabra. Pero ¿cómo puede ser esto posible? Que hombres estaban gozosos y cantando, y el capitán estaba angustiado. No dijo ni una sola palabra. ¿Cómo puede ser esto posible? Hay una gran diferencia, hermanos. Es que estos mártires iban acompañados de Dios, acompañados de Cristo, acompañados del Espíritu Santo. Estaban siendo consolados por la Trinidad. Pero cuando Cristo iba en la cruz, Dios estaba ahí, pero Dios no estaba a favor de Cristo. Dios estaba en contra de Cristo. Porque Él, Dios, imputó el pecado del hombre en su Hijo. Los mártires iban cantando gozosos porque estaban siendo consolados. Pero Cristo estaba sufriendo toda la ira, todo el odio, toda la justicia. Cristo estaba sufriendo el aborrecimiento de un Dios santo, santo, santo. Si preguntamos, ¿Dios es justo? La respuesta es sí. Como lo sabemos, derramó su ira sobre su propio Hijo.
Si preguntamos, ¿Dios es amor? La respuesta es sí. ¿Cómo lo sabemos? Dio a su Hijo para que muera en nuestro lugar. Pero esto aún no termina. Marcos 15:33. Marcos 15:33. Dice así la palabra de Dios. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Estas horas, hermanos, para no tomar mucho tiempo, en estas 3 horas de la hora sexta a la hora novena, Cristo ya estaba crucificado y dice la Biblia que hubo tinieblas sobre toda la tierra. Dice un teólogo, las 3 horas de oscuridad, no creo que solo hayan sido 3 horas de un cielo nublado. Sí, fue un cielo nublado, pero no solo eso. Cristo tenía que ser encarcelado a solas. Cuando Cristo estaba ahí en la cruz, Cristo estaba siendo encarcelado en completa oscuridad. Y ola tras ola de la ira de Dios estaba cayendo sobre Cristo, hasta que el precio fuera pagado. Y en su muerte todo fue consumado. Cristo estaba sufriendo el castigo de todos los hombres. La ira que le tocaba a usted y a mí, Cristo la sufrió en 3 horas. Toda la eternidad de nuestros sufrimientos, Cristo la consumió en 3 horas. Y no solamente la de nosotros, sino de millones y millones de personas. Algunos se preguntan, ¿cómo es posible que Jesús en 3 horas sufrió un castigo eterno de millones de personas? Un teólogo decía, él podía recibir una cantidad infinita y eterna de ira, de odio, de aborrecimiento, porque él es una persona infinita, eterna, y su capacidad para todo es eterno y es infinito. En esas 3 horas, Cristo sufrió eternidades de sufrimiento. Jesús, y hermanos, esta frase me gustó mucho, demasiado. La voy a leer para que no me equivoque. Jesús tomó la ira santa y justa, sin una gota de misericordia. Cristo se tomó la copa de pura ira de un Dios 3 veces santo. Cristo se tomó la pura ira de Dios, sin una gota de misericordia, para que usted y yo disfrutemos la copa de salvación, sin ninguna gota de ira de Dios. Usted y yo no podríamos pasar ni un minuto bajo la ira de Dios, bajo el aborrecimiento, la ira, el odio, la justicia de un Dios 3 veces santo. Pero Cristo en 3 horas recibió todo eso, hasta que Cristo dijo, consumado es. La justicia de Dios fue saciada. Comprados al más alto precio que jamás se pudo haber pagado. Nuestra culpa no fue pagada por la sanción monetaria más grande. Nuestra culpa no fue pagada por una cadena perpetua. Nuestra culpa no fue pagada ni siquiera por la muerte de cualquier hombre. Nuestra culpa fue pagada por la muerte del amado y eterno
Hijo de Dios, comprado al más alto precio. En la cruz del Calvario se vio claramente la perfección de Dios, la justicia de Dios derramada sobre Cristo y el amor de Dios, Cristo, en nuestro lugar. En Cristo se vio perfectamente la armonía del amor y la justicia de Dios. A manera de conclusión, Salmos 94, 14. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Desde el día que usted recibió a Cristo, usted podría decir, Dios me ha abandonado. Creo que todos podemos decir, esta promesa de Dios se cumple. No abandona Jehová a su pueblo. Dios no abandona a sus hijos. En felicidad, Dios no lo ha abandonado. En tristeza, Dios no lo ha abandonado. En abundancia, Dios no lo ha abandonado. En necesidad, Dios no lo ha abandonado. En salud, Dios no lo ha abandonado. En enfermedad, Dios no lo ha abandonado. Porque en Dios tenemos todo. Y si Él nos abandona, lo perdemos todo. Pero para nosotros hay una bella promesa: no abandonará a su pueblo, no abandonará a sus hijos. Pero esta promesa tuvo un precio. Mateo 47. Perdón, Mateo 27. Mateo 27, versículo 46. Dice así la palabra de Dios: cerca de la hora novena, cuando la justicia de Dios fue saciada, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado? Cristo estaba desconcertado, preguntando a su Padre: ¿por qué me has abandonado? Cristo estaba diciendo a su Padre: ven y socórreme. Pero Dios tuvo que abandonar a nuestro amado Señor Jesucristo para que Él no nos pudiera abandonar. Él no abandona a su pueblo. La perfección de Dios en la cruz. La justicia derramada sobre Cristo. ¿Por qué no agradecer lo que Cristo hizo a favor de nosotros? Con gozo y reverencia, vengamos a Dios en oración. Porque nuestro Salvador Jesús se tomó la ira santa y justa sin una gota de misericordia. Cristo se tomó la copa de pura ira, aborrecimiento y odio de un Dios 3 veces santo, para que usted y yo disfrutemos la copa de salvación sin ninguna gota de ira y pura misericordia. Y amén. La perfección de Dios en la cruz. Vamos a ver. Dios, Padre Santo, gracias, Padre, por lo que hiciste a favor
Sin duda, Dios, no podemos entender por qué decidiste amarnos si nosotros te aborrecíamos, si nosotros vamos en contra de de tu misma naturaleza, vamos en contra de lo que tú quieres, y a pesar de eso, tú decidiste amarnos. Señor, pero tu amor tenía que venir con tu justicia. Gracias por Cristo, por nuestro Salvador, que consumió toda tu justicia, toda tu vida, todo tu amor, para que nosotros podamos obtener amor, misericordia y gracia. Gracias, Padre, por lo que hiciste por nosotros. Gracias. Y así en actitud de oración, de la oración. Amén. Por unos momentos, por unos instantes, el padre le dio la espalda al hijo, no por lo que el hijo era o había hecho, sino por causa de nuestros pecados. Quizás aquí haya alguien que diría, pues ya que Cristo pagó por mis pecados, y ya la justicia de Dios ha sido satisfecha, entonces yo puedo seguir en lo que yo estaba haciendo. De todas maneras, ya está satisfecha la justicia de Dios, y Dios me ama, y puedo seguir, y caminar y hacer lo que Dios quiera. La Biblia también nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no tenga vida eterna. Pero luego dice en el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El precio está pagado, pero no rehúse creer en Cristo, porque si rehúsa creer en Cristo, Dios ya hizo todo por amor a usted, pero la ira de Dios sigue sobre usted hasta que se rinde. Dicen Hechos que ahora, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No es una opción. El precio está pagado, pero usted tiene que arrepentirse y creer. No se engañe. Si rehúsa creer, la ira de Dios sigue sobre usted, pero Dios le ama y no quiere que usted continúe así. Ríndase a Cristo. También la Biblia nos enseña para todos los que ya hemos creído que Él murió y resucitó para que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. El precio está pagado. Él lo pagó. Él murió por nosotros. Él resucitó para darnos salvación, pero también para que ya no vivamos para nosotros. Dos grupos de personas, que se ha arrepentido y el que no. El que se ha arrepentido, la invitación sigue abierta. El precio está pagado. Ahora arrepiéntase y crea y gócese de lo que Cristo ya hizo por usted. Porque de otra manera, la ira de Dios sigue sobre usted, acumulándose, y un día se va a desparramar sobre usted, a pesar de que Cristo en su amor ya hizo lo que tenía que hacer. Él fue a la cruz también voluntariamente. El Padre lo envió. ¿Qué responderá usted? ¿Habrá alguno aquí que diría, yo la verdad, no sé si realmente he creído en Cristo? No sé si realmente me he arrepentido.
ya pagó, pero yo no he creído ni me he arrepentido. Y la ira de Dios está sobre mí. Pero Él, en su amor, me ha mandado a alguien que me recuerde con su palabra lo que Cristo ya hizo por mí. Quiero que alguien me muestre cómo tomar esa gran decisión de creer y arrepentirme. ¿Habrá alguien aquí? Le invito a levantar su mano. No se quede así. El precio está pagado. Como que alguien ya pagó algo y usted simplemente no lo toma. Y no pagó algo cualquier, no pagó cualquier cosa. Pagó por su alma. Habrá alguien aquí, le invito a levantar su mano. Usted que ya ha recibido a Cristo como su Salvador personal, que ya ha aceptado el pago, que ha creído en Cristo Jesús, ¿vive para sí o vive para Cristo? Por unos instantes, el Padre le dio la espalda al Hijo para que después el Padre nos pudiera dar la mano a nosotros. ¿Por qué no agradecer? ¿Por qué no pasar al altar y decir, Padre, gracias por lo que hiciste por mí en la vida? Gracias. Perdóname porque muchas veces vivo para mí mismo y no dejo que Cristo viva en mí. Pero gracias porque la ira tuya ha sido satisfecha en Cristo y tengo perdón de mis pecados. Gracias. Gracias porque si voy al cielo por ti, no por mí. El altar queda abierto. Mientras los hermanos tocan piano, el altar queda abierto. Gracias, Señor, porque un día clamabas en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero terminabas esa jornada diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi destino. Gracias. Gracias, Señor, porque me enviaste a tu Hijo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él se despojó a sí mismo. Gracias, porque merecían la ira de Dios. Pero Cristo tomó nuestro lugar, murió por nosotros, herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos todos sanados. Gracias. Yo la poner a vivir para ti, a gozarnos de ese perdón. Y si hay alguien aquí que no se ha podido gozar del perdón, que ha confundido el amor y eliminando la justicia, puede entender que si no se ha arrepentido, que si no ha creído en Cristo como su Salvador personal, la ira todavía sigue sobre ellos, y tarde o temprano puede caer finalmente. Y no era necesario, porque Cristo ya había muerto por ellos, por ellos. Señor, quita la venda de aquella persona que neciamente sigue endureciendo su corazón. Tú puedes.
Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, por tu mensajero. Pedimos, Señor, tu bendición